destinada solamente a tener una cierta vigilancia sobre los contratos y a la refinación del petróleo. Todo lo demás lo asume de parte del gobierno peruano una nueva empresa que se llama Perú Petro, es casi igual, ¿verdad? Nada más como a la inversa, Perú Petro, que se define en la ley de hidrocarburos como empresa pública, pero sujeta al derecho privado. O sea, es un híbrido ahí que pues introduce todas las confusiones y todas las posibilidades de maniobra. Entonces, ¿qué hizo Petroperú? Pues simplemente administrar contratos, otorgar contratos. Se otorgaron, en los años 90 empezaron a otorgarse contratos de dos tipos, le llaman contrato de licencia y contrato de servicios. En la nueva ley de hidrocarburos se estableció allí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero, que a pesar de que la Constitución dice lo que señalamos, dice el artículo 66, los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento. A pesar de eso, los llamados contratos de licencia otorgan el 100%, nomás te mueves, esperen. En los contratos de licencia se dice el Estado peruano entrega a la empresa, a la adjudicataria, el 100% del derecho de propiedad sobre los hidrocarburos y la libre disponibilidad de estos. Y las empresas que tengan contratos de licencia no están obligadas a dar cuenta al Estado peruano de todas las transacciones financieras que hagan en cualquier parte del mundo. Se lo apropian. No están obligadas a dar cuentas enteramente de lo que hacen con los hidrocarburos peruanos. Y ahorita voy a explicar, eso tiene que ver un poco con México debido a un contrato que tiene Repsol con Manzanillo, con Pemex y Comisión Federal de Electricidad en Manzanillo. Voy a explicar un poco eso, pero primero quisiera decir que esta concesión, esa transferencia del derecho de propiedad es anticonstitucional en Perú y sin embargo lo hicieron. Lo hicieron obviamente sin consultar a los ciudadanos y lo que presentaron a los ciudadanos fue una campaña de propaganda muy similar a la que nosotros vivimos. Bueno, no vamos a privatizar Petroperú, se trata de modernizar, se trata de explotar los recursos, los grandes recursos en gas y petróleo que tiene el territorio peruano, van a bajar las tarifas de electricidad del 20%, el gasto total por energía en todo el país va a disminuir en 50%, todas esas mentiras que ya no sabemos. Y bueno, además los otros conocidos argumentos de que van a venir las empresas, van a explorar, van a innovar, nosotros no lo podemos hacer, nos hace falta recursos, lo que ya sabemos exactamente igual. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió después de que les dieron la concesión? Primero, las empresas no aumentaron la producción petrolera. La disminuyeron. Segundo, consumieron las reservas probadas, ni siquiera exploraron para convertir las reservas probables en probadas. Simplemente consiguieron contratos para decir, a ver, usted va a explotar el lote 88 y luego tal y luego tal. Y entonces hicieron una repartición de lotes donde había petróleo y se los repartieron. Y les dijeron, bueno, pues a usted le toca tal y tal, y les transfirieron la propiedad. Las empresas no hicieron innovación tecnológica de ningún tipo, no, por supuesto, todo lo demás que relataré más tarde sobre cuidado del medio ambiente, pues por supuesto no les interesaba ni estaban obligadas a cuidar nada.
agotaron las reservas del lote que les tocó y están pidiendo otros, simplemente. Entonces no hubo por supuesto no hubo tal innovación tecnológica de parte de los blancos que venían del otro lado del mar, ni nada por el estilo. Hubo simplemente explotación salvaje de los recursos. Lo que tiene que ver con México, en este caso, es que una de las adjudicatarias, la muy conocida empresa Repsol, española, es una de las adjudicatarias de un gran lote, el lote 88, que está en un lugar que se llama Camisea, en la selva amazónica peruana. Es un enorme yacimiento que tiene, a ver, les voy a dar los datos son impresionantes de la cantidad. En este caso no es petróleo, sino gas y líquidos asociados. Gas natural y líquidos asociados. Este campo Camisea, como decía, está en la Amazonia peruana, y a ver, les digo la cantidad de... A ver, la estimación es que hay allí 13 billones de pies cúbicos de gas natural y 600 millones de barriles de líquidos asociados, no petróleo, sino líquidos asociados al gas. O sea, es enorme el lote. Se lo otorgan a Repsol, Repsol hace algunos consorcios que no voy a detallar, pero bueno, uno de los contratos que tiene Repsol es para traer ese gas de Camisea hacia Manzanillo, a la regasificadora de Manzanillo, en Colima. Desde luego, ni para el pueblo peruano, ni para el pueblo mexicano, este proyecto significa algún beneficio. ¿Por qué? Porque en México se está quemando, ahora menos, en estos 2 últimos años menos, pero se quema una gran cantidad de gas natural que va a la atmósfera y que no sirve, no se utiliza. Y tanto Perú como México están importando gas para el consumo interno, sea para producir electricidad o para el consumo doméstico e industrial. ¿Cuál es el sentido, cuál es la racionalidad de traer gas de la Amazonia peruana a Manzanillo si por una parte se está desproveyendo el mercado interno peruano, porque a los peruanos les está costando mucho dinero el gas para sus usos normales, tanto a los industriales como a los consumidores domésticos? Están ahora importando gas de Indonesia y de lugares lejanísimos, y en México también estamos importando gas, de Perú y de otros lugares, de Estados Unidos, de otros lugares. ¿Cuál es el sentido, la racionalidad técnica de hacer eso, si podrían explotarse los yacimientos? En Perú, por ejemplo, hay un reclamo social ahorita muy fuerte de que, el gas se quede aquí, ¿para qué lo mandan a México o a donde sea? Y a la inversa aquí, tenemos un gas carísimo por todas esas transacciones. Pero ¿cuál es el sentido de hacer esto? No hay racionalidad técnica, pero sí hay un excelente negocio para las transportadoras, entre ellas Repsol y otras. Pero en el caso de Manzanillo es Repsol. Ahora bien, esta importación de gas peruano hacia México y hacia Chile, va hacia los dos países, está significando, por otra parte, la destrucción de esa parte de la Amazonia peruana, que no solamente es una catástrofe ecológica para todo el planeta, porque todos sabemos lo que la selva amazónica representa para todo el planeta, no solamente para Ecuador, Brasil, Perú, etcétera, es para todo el planeta. Es uno de los pulmones del planeta, quizá el más importante. Bueno, entonces está destruyendo la selva, pero además resulta que en esa parte en la Amazonia peruana viven 3 pueblos indígenas que han vivido siempre, así lo acordaron al principio del siglo XX con el gobierno peruano, viven en aislamiento voluntario, es decir, ningún contacto con las ciudades, con lo que llamaríamos, entre comillas, civilización. Entonces, en el momento en que al principio del año 2000 ingresan las compañías a explorar, a desmontar y todo eso,
Por un lado, los desproveen de sus fuentes de agua, hacen una enorme deforestación, pero además el contacto con las personas que entraron implica el riesgo, un riesgo, ya ha habido muchas personas fallecidas, de tener, como ocurrió en lo que hoy es México, cuando vinieron los españoles, las personas que viven en aislamiento voluntario su sistema inmune no está preparado para el contacto con virus, bacterias que transportamos los que vivimos en la ciudad. Claro. Entonces hay una amenaza de etnocidio, incluso hay una determinación de la ONU que le exige al gobierno peruano suspender la exploración por la amenaza de etnocidio, es decir, simple y sencillamente la extinción de esos pueblos. Bueno, eso ha ocurrido, por supuesto, los críticos y no críticos del gobierno peruano dicen, pues las tarifas eléctricas no bajaron, pues no hay gas suficiente para el consumo interno, el petróleo está carísimo y ¿qué ha ganado México con ¿qué ha ganado, Perú con la explotación de los yacimientos en la selva? Y que ha ganado, y por qué porque así lo ven algunos, por qué tenemos que resolverle los problemas a México. Claro, allá hay una falta de vinculación que tendríamos que hacer con el pueblo, no con el gobierno, sino con el pueblo peruano. Pero bueno, así lo ven, porque no tienen otra información. En Manzanillo, pues también hay la destrucción del vaso 2 de la laguna de Cuyutlán, un lugar donde viven 10,000 familias de pescadores en Colima y que viven de la pesca. Esta ve por sus ganancias, le importa un cacahuate que México y Perú, los pobladores de México y Perú le importan un cacahuate. Ahora, el contrato que firmó con el gobierno peruano implica que si vende el gas más caro, le tiene que pagar regalías proporcionales al gobierno peruano, pero simplemente no lo ha hecho. No lo ha hecho. Debería hacerlo, no le informó al gobierno peruano que iba a redireccionar el gas, no está obligada a informarle, porque ese es el gran problema de las empresas privadas. No las puede obligar ningún gobierno casi a nada, a pesar de que haya contratos firmados. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque eso es lo que va a pasar en México. Y entonces redirecciona el gas, de todo el gas que debía haber entregado en Manzanillo desde el año 2011, ha entregado solo el 10%. Ahora bien, vamos a ver qué hizo el gobierno mexicano. El gobierno peruano le reclamó a Repsol y le dijo, págame, en todo caso, págame lo que me debes por las regalías excedentes. Repsol dijo que no, que se iba a un arbitraje internacional en un organismo que existe para ese efecto, pero es un organismo del Banco Mundial. Un día de estos va a fallar a favor del gobierno peruano. Por supuesto que no, está para defender los intereses de las empresas privadas. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta también nosotros, porque eso es lo que va a ocurrir. Bueno, entonces, están en ese litigio, quién sabe cuándo lo resolverán, pero el problema, por supuesto, también es para México, porque ese gas no está llegando. Entonces, el gobierno mexicano, que bueno, uno diría, si fuera un gobierno decente, pues habría tal vez hecho un acuerdo con el gobierno peruano para obligar a la empresa a que cumpliera, o qué sé yo. No, lo que hizo el gobierno mexicano en 2013, el último año del gobierno más bien en el último año del gobierno de Calderón, fue comprar gas en otro lado, a otras empresas. Entonces, concedieron un contrato por invitación, sin licitación pública, sin informarle a nadie, sin informarle al Consejo de Pemex, sin informarle a la dirección de CFE, le otorgó la CENER un contrato por invitación directa para que trajeran ese gas que no está proveyendo Repsol, lo trajeran otras empresas de otros lugares del mundo. Entonces, las adjudicaciones fueron a una empresa que se llama Trafigura, que es una empresa suiza, que simplemente es una transportadora.
no son empresas petroleras, son transportadoras, como Repsol. Repsol no es propiamente una petrolera, es una comerciante. Bueno, entonces esa transfigura está trayendo el gas que no mandó Repsol a Manzanillo, lo está trayendo de Asia y de otros lugares a precio asiático y europeo, es decir, mucho más caro del que tendría que estar obligada Repsol por la referencia Genresop a venderle a México. Lo está vendiendo a 16, 14 dólares. Y por eso es que el gas sigue subiendo a nosotros. Y las tarifas eléctricas siguen subiendo, porque los costos de producción de energía eléctrica en México pues siguen elevándose, dado el precio del energético que se está usando mayoritariamente en México, gas natural. El